todos, ¿cómo están? Esto es Off the Record. Hoy es miércoles 9 de abril y estamos listas para hablar de los temas más importantes de Puebla y el país. Y esta noche le doy la bienvenida. Creo que es la primera vez en la segunda temporada, Marisol Calva. ¿Cómo estás, Marisol? Pues muy contenta de estar aquí compartiendo esta noche con ustedes, mujeres bien talentosas que quiero y admiro mucho, y pues va a darle. Arrancamos esta segunda temporada hace 3 semanas más o menos, ¿no? Y bueno, pues Marisol es la primera vez que está con nosotros. Muchas gracias. Ana Jennifer de la Fuente, ¿ya estuviste en el primero? No, en esta segunda temporada también es la primera ocasión. ¿Es la primera vez? Estamos estrenando todo. Ana Jennifer, siento que te vi en el programa. Bueno, nos vemos bastante seguidos, pero no. Ya se me escucharon los pues bienvenidas las dos a la segunda temporada. Gracias. Está como siempre con nosotros Pati Corro. Pati, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches. ¿Listas para platicar? No, si usted viera el chisme que hemos echado antes de empezar el programa. Bien bueno, pero vamos a empezar con un tema nacional que yo creo que es de los más importantes. El caso de la senadora Andrea Chávez. Lo pongo en contexto, pero seguramente usted ya lo sabe. Hay un señalamiento muy fuerte en contra de la senadora por actos anticipadísimos de pre-campaña, ante-campaña para ir al gobierno del estado de Chihuahua. Está llevando ambulancias y jornadas de salud a este estado, pero pues todos ellos con su nombre y con su fotografía. Ya hubo una postura muy clara de la presidenta de la República para que Morena legisle sobre el tema, y Andrea Chávez ya salió a decir que está dispuesta, si quieren, a bajar sus fotos, pero todo esto es una polémica muy fuerte. ¿Cómo la ves? Primero, sí hay actos anticipados de campaña. Sí, o sea, no se puede negar lo innegable. Creo que es muy importante la postura que toma la presidenta de decir, a ver, se esperan todos porque ahorita ni siquiera son los tiempos, ¿no? Creo que este tema es algo que debe ser que lo escuche Juan se lo digo a Juan para que lo escuche Pedro. Creo que, estamos apenas en un momento, no en un año, que no es electoral, al menos no para el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, en muchas entidades. Estamos sí en medio de un proceso, pero del Poder Judicial, y que creo que justamente pues tienen que frenar sus ánimos, sus ambiciones y todo, porque creo que el peor enemigo de Morena es Morena cuando hace este tipo de acciones, ¿no? O sea, la oposición de repente está como que no se ve tanto, pero le tiran a gol con este tipo de acciones para que empiecen a capitalizar todos estos errores que están generando. Creo que Andrea se equivoca. Creo que si tiene una aspiración, primero debe cumplir de manera pues cabal la responsabilidad que hoy tiene como senadora, informar el trabajo que está haciendo como senadora. Su trabajo es legislativo, qué está haciendo desde el legislativo a favor de su estado, y que todas estas ganas que tiene de sobresalir y de figurar se canalicen en su trabajo legislativo, y que no esté haciendo cosas buenas que parezcan malas. A mí sí me parece que hay un acto muy evidente, y que lo que la presidenta dijo fue muy puntual. A ver, esperen, yo voy a mandar una iniciativa al partido, voy a mandar una carta al partido. Una sugerencia, ¿no? Para que no se den este tipo de acciones, y creo que es muy importante porque pues hay que ser ordenados, hay que ser meticulosos, y hay que ser pues también algo que no se da mucho, pero éticos, ¿no? Uh-huh. Y creo que esa parte es algo que hace falta. Dijo, ya no voy a promocionar, si es necesario yo quito mi cara, pero se van a seguir dando los servicios. Entonces, y vamos a seguir jalando patrocinios privados, que está ahí, que es ilegal, que tienen que ser fiscalizables, o sea, bueno, ¿qué pasa ahí, Pati? Porque yo veía antes de este incidente Andrea Chávez como un perfil que sabía comunicar muy bien. Más allá de que si Adán Augusto, de que si los empresarios, de que si lo que quieras, yo la veía en sus TikToks, en sus discursos y todo muy bien. Y de repente yo siento que pues, se nos deschavetó. Fíjate que yo tengo una percepción un tanto distinta a la tuya. O sea, siento que o sea, sí sabe comunicar, sí, a diferencia de otros perfiles políticos, pues sí la vemos muy activa en las redes, haciendo videos, pero creo que se ha caracterizado mucho por generar polémica, por incluso contradecirse de repente, hacer cosas, justamente lo que vemos ahora, ¿no? Hacer cosas o sea, criticar algunas cosas y luego la vemos que hace esas cosas, entonces como que no ha sido muy congruente. Ya perdió el tema de la congruencia en el... Y al final lo que está pasando ahora creo que es como, o sea, el camino hacia donde iba, que al final termina estampándose, o sea, como que ya se veía venir que iba hacia allá. Y sí creo, pues igual que dice Marisol, o sea, al final, pues ni es un año electoral, digo, ¿cuánto tiempo tiene que tomar un protesta, no? O sea, está más bien como demasiado adelantada, ¿no? Digo, muchos lo hacen, pero no a este nivel. Oye, Jenny, hablando de que está detrás de esto Adán Augusto López y Padilla, o sea, apoyándola,
en el tema de sus aspiraciones. No ves como que es un Nacho Mir Reload de por allá de Chihuahua. Mira, es que, güey, ya no aprendieron, güey. O sea, no aprendieron de lo Pero que pasó Nacho en estaba un Puebla. poquito más en tiempo. No, claro. y además era parte de su recurso. Aprovechó una coyuntura, Sí, además, claro. que no le daba antes esa coyuntura lamentable, por eso no salía. Pero no lo ven así como de, güey, ya lo usaron, ¿no? ¿Cómo ves tú, amiga Jenny? Pues a mí me parecen criticables dos cosas. Primero, que lucre con la salud, o sea, porque todo el asunto está haciendo a través de jornadas de salud. Si realmente le importara el tema de la salud, bueno, creo que desde el legislativo hay muchísimo que hacer. Desde presionar a las compras consolidadas, que hoy salió una declaratoria bastante fuerte, pero desde presionar a las compras consolidadas para que se surtan los estados con medicamentos, hasta garantizar que existan buenas condiciones en las clínicas de su estado. O sea, si quisiera hacerlo, si le importara realmente la salud, creo que tendría elementos para poderlo hacer. Como bien dice Viri, el hecho de que haya patrocinadores, independientemente de cuál sea el nombre del patrocinador, que en este caso pesa, pero independientemente del patrocinador, pues también le obliga muchísimo a tener compromisos. Y yo me pregunto, ¿cómo va una persona de Chihuahua a votar por alguien que ya tiene primero un señalamiento, un quejo de la presidencia? Uno sabe que un gobernador peleado con un presidente es malísima idea para cualquier estado. Sí. Y después, que ya tiene tantos compromisos con un empresario, sea el que sea, uno o más. Porque, insisto, la renta de estos cochecitos de salud, bueno, se ha visto que son extremadamente caros y que llevan año y medio, un año funcionando. No son los espectaculares de Nacho No, Mir, no, para nada. Son Sí. autobuses, bueno, camiones, no sé cómo llamarles, Ajá. con equipo carísimo. o Sí, sea, sí. Decían que más o menos la renta la estimaban en $1,000,000 por mes. No, Entonces, tú ves que son 4 camioncitos, calcúlale que llevan 6, 7, 8, 9, 10, 12 meses. Pues ya cuando haces la multiplicación, sí es un dineral Ladrones. exactamente, Sí, claro. que alguien está metiendo y que no se está fiscalizando. Entonces esto nos lleva a todo, hasta suponer un presunto lavado de dinero, hay compromisos, etcétera, ¿no? Y yo creo que eso va a terminar por, yo no veo cómo pueda Andrea retomar el camino dentro de Morena, que es donde va a ser lo más fuerte, porque al final me parece que lo difícil va a ser eso, ¿no? Ganar la candidatura para el estado de Chihuahua en su partido. Y no veo cómo los morenistas vayan a poder arropar eso. Han hecho cosas muy locas como lo de Cuauhtémoc Blanco, entonces, bueno, podrían dar la sorpresa, ¿no? Pero no creo que se vayan a arriesgar a divorciarse o a terminar de ser más grandes las discusiones con la presidenta, simplemente por apoyar a una candidata que ya trae pues varios señalamientos encima. se adelantó demasiado. Algunos están escribiendo hoy que pues Andrea Chávez firmó de una vez casi su derrota para la contienda interna de Morena. ¿Tú qué piensas? Yo creo, ¿También o sea, bueno, que crees es too much? en política cuando uno respira, aspira, dicen, ¿no? Y yo creo que todavía estamos muy lejos de... Me voy a robar esa frase de Marisol, que la ven en mi columna, Ya sepan saben, que la ya sacamos de aquí. Muchas gracias. Ya no fue mía, pero yo la aprendí. No, hace sí, muchos claro, años. es un dicho popular. El tema es que yo creo que muchas veces en política les ganan las ansias de figurar, las ganas de protagonizar. Y se les vuela Y la... se le fue, sí, o sea, se vuela le la subió, cabeza. como dicen. Entonces también trae un enfrentamiento casado con la gobernadora, que pudo haber sido ese tema tan visceral, no lo reflexionó, no lo analizó, no pensó en todo este impacto, en gastos, en posibles topes de campaña que le podrían estar configurando en algún momento. O sea, uno dice, a ver, ¿para qué brincas tanto si el piso está tan parejo? No se ve otro perfil de mujer joven, competitivo en ese Sí, estado. seguramente vas a ser tú, O por sea, Morena. ¿para qué está haciendo todo eso? Y todavía dijeras, ya en 6 meses es la definición de candidato, todavía se justifica. Pero está tan lejos que son las puras ansias de figurar y esas ansias no son buenas. O sea, uno Ajá, se tiene sí, que claro. poner una bolsa de Hielo hielos en frío. la cabeza para decir, a ver, cálmate, nadie te está correteando, no hay amenaza, ¿no? Como le dicen, ¿cómo le explico a mi corazón que no viene un león gigante atrás de mí y me quiere comer? Ella se está imaginando que ya trae atrás la elección y justo eso le hizo perder el piso. Entonces, yo creo que, a ver, pues sí puede ser que esté joven y lo demás, pero ya tiene callo, o sea, ya fue legisladora cuántas veces, ¿no? Diputada, ahorita senadora, fue
la coordinadora nacional de comunicación de Morena. O sea, ya no se le puede decir que porque está joven está cometiendo todos estos errores. Más bien, no, para nada. Sabe muy bien lo que está haciendo. Creo que es un tema, cuando el protagonismo y las ansias de figurar te ganan sobre como que tu capacidad analítica, cometes esos errores y pueden ser súper costosos, porque hasta la presidenta le hicieron posicionarse y en contra, porque no podía asumir otra postura. Y la presidenta desde el principio, digamos que pide un tipo, digamos, por decirlo así, como de licencia a su militancia de Morena, porque dice que no se meterá en temas partidistas. Y hemos visto muchos intentos en la mañanera, Pati, por hacerla caer en algún tipo de opinión sobre el partido, y siempre ha sido muy cuidadosa. Y esta vez no es que haya perdido el cuidado, sino que deliberadamente ve un problema tan grande que decide que sea entonces ella la que tenga que decir que lo que está haciendo Andrea Chávez está mal. ¿Tú cómo lo viste? No, tú estarías llorando si fueras Andrea Chávez. Claro, pues cuando ves que la líder de tu partido, la líder moral de tu partido, en la mañanera, la presidenta, pues, no, obviamente dices estoy muerta, ¿no? Yo diría estoy muerta políticamente hablando, ¿no? O sea, no hay forma, pero yo creo que tiene mucho que ver lo que dice Marisol. O sea, y que yo observo que ha venido pasando a lo largo de los años, que también los políticos de repente siento que entran en esta dinámica de confrontación, ¿no? Y creo que ella trae un histórico de confrontación con muchos medios, con políticos. Entonces, al final, ¿qué es lo que pasa cuando tú confrontas? Cuando entras en una crisis como la que ella está viviendo hoy, no hay forma de que te salves porque no tienes salvavidas. O sea, todo lo que está a tu alrededor, es más, aviéntala para que se hunda. Eso es lo que está pasando, claro, ¿no? O sea, tú ves generando posicionamientos de Morena en contra de ella, porque Jenny lo acaba de decir, ¿cómo es que salvaron a Cuauhtémoc Blanco? No, claro, güey. Claro que Morena se puede hacer, o sea, sí, en Morena puede pasar todo. Pero no lo están haciendo porque pues ella ha entrado en una dinámica en la que al final de cuentas pues se está hundiendo, hay que hundirla más, ¿no? Bueno, y ayer los panistas incluso me sorprendieron porque efectivamente la oposición no se ve, pero ayer estaban muy contentos de esta declaración de la presidenta porque decían, nos dieron la razón, la denuncia que está en el tribunal va a proceder porque nos dieron la razón. Claro, entonces claro. estoy está violando la Constitución. Sí. Claro, ya digamos a la negativa política o de tu presidenta de que tú seas la candidata, le sumas una denuncia electoral, pues ya la verdad es que no sé si estés muerto, pero sí tienes una losa muy pesada encima. Yo no veo que tenga la fuerza para poder reponerse en este tiempo, que sí todavía es largo, para poder reponerse y ser la candidata en Chihuahua, porque sí le va a pesar mucho este adelanto de campañas, ¿no? Y sobre todo quién lo pagó. Porque aquí el tema es quién me está pagando la pre-campaña. Sí, fíjate que eso que decías hace unos momentos es bien importante, porque a ver, si yo soy empresaria y le quiero meter un mes de renta a una ambulancia, ¿a quién se lo deposito y cómo me lo deducen de impuestos? O sea, ¿y bajo qué razón o qué? Claro. O sea, ¿no? O sea, si hay un tema ahí de lana. Y un compromiso. Y también que estás compromiso. esperando, que estás esperando ganar cuando yo llegue, ¿no? O sea, porque sí, nadie va a entregar a una ambulancia $1 millón además así porque sí. Y porque creemos en la salud. Y quien quiere investigar que siga la ruta del dinero y a ver a lo que llegan. Siempre, o sea, esa es la ruta más importante. Ahora, Andrea, hasta antes de lo que dijo la presidenta, había intentado defender un discurso de yo voy por la salud, no hay ni una ambulancia, si le quieren arrebatar la salud a los chihuahuenses. Obviamente, bueno, la salud en el país está nadie del Círculo Rojo se lo traga, sabe que eso pues es pura, ¿no? Solamente para pura demagogia. Pero ¿tú crees, Pati, que la gente de Chihuahua de bajos recursos que ha recibido, digamos, estas jornadas y diga, sí, claro, Andrea nos quiere ayudar? No lo sé. Ya no se engaña la gente, o sea, diría López Obrador, creen que el pueblo es tonto. Pues ya la gente ya es como ¿no? De recibe tus 500 pesos y vota por quien quieras, ¿no? O sea, sí. Al final creo que no, al final creo que pues está ayudando a la gente de alguna forma, como dice Jenny, o sea, está lucrando con esa parte, pero al final sí está ayudando a las personas. Sin embargo, considero que hoy, como bien dices, pues ya no es suficiente para tener un tema de votos, ¿no? O sea, yo creo que ya la gente está un poco más despierta en ese sentido. Sí, ya no está tan. ¿Tú cómo ves? ¿Crees que sí le funcionaría ese discurso? No, o sea, yo creo que sí hay un problema de salud muy grave en todo el país, pero en su estado concretamente el mayor problema es de seguridad.
¿no? El agua. Entonces creo que pues son como mejoraditos. Pipas de agua. Idea ¿no? millonaria, Andrea, nos la pagas, ¿eh? O sea, todavía dijeras, se queda el camión o la ambulancia de fijo en esa colonia, dirías, ya tengo doctor, ¿no? Todo el tiempo. Pero si es una jornada, de ahí en lo que regresa, si es que regresa, pues es flor de un día. Y la gente como que podrá acordarse que a lo mejor en ese momento le dieron una pastilla, pero no la van a curar. Entonces... Sí, es más profundo el problema de salud, porque claro. suerte llega aquí una y pues, ¿a qué vas? ¿A que te revisen qué? Digo, sí, claro. pero no te van a dar un tratamiento para una enfermedad importante. A mí me parece que el impacto más grande es el mediático, ¿no? La imagen de ella, el nombre, la foto. Me parece que eso es mucho más fuerte que en sí la caravana de salud. Las caravanas de salud pegaron muy bien, creo yo, por ahí del año, no sé, 2006, 2007, que fueron como el boom, y después cuando pudieron empezar a llegar a lugares en donde no se podía tener tanta accesibilidad, ¿no? Pero de ahí a que la gente hoy vea uno de estos camiones en su localidad y diga, ay, el gobernador, el ayuntamiento, el candidato me trajo esto, la verdad tampoco creo que le vaya en ese sentido a ser rentable. Ahora, que si el camión trae la foto de ella en tamaño multi y su nombre, bueno, pues ahí sí ya... Creo que el impacto es otro que no es propiamente el de la salud. Posicionamiento. Sí, claro. Sí, claro. Propaganda. Oigan, y ligado un poco a esto, para ir a enlazar un poco con el siguiente tema, porque tuvo que ver, el mismo día, o sea, ayer, que sale la presidenta de la República a hablar abiertamente en contra de la promoción anticipada de Andrea Chávez, ese mismo día se vota en el Senado esta lista de 56 magistrados electorales a 30 tribunales electorales de los estados, importantísima, y no logra Morena y sus aliados, los votos de las 2/3 partes se les cae. Y algunos dicen, pues, distracción, pago de facturas, lo de Andrea estaba distrayéndolos a todos, porque al final, pues, sí había un tema. ¿Tú cómo lo viste, Pati, este tema de que, pues, no pudieran ayer nombrar a los magistrados, tuvieran que repetir hoy todo el proceso. La votación del proceso? Pues ajá. mira, me parece que de entrada es un muy mal mensaje, ¿no? Porque al final hablas de esta mayoría, pues que desde un principio se dijo, ¿no? O sea, ahora Morena va a poder hacer, porque tiene esta mayoría, logra esta mayoría para poder hacer todo lo que quiera. Y me parece que el que no lo logren, el que al final no terminen de afianzarlo, pues deja un muy mal mensaje y genera la percepción de que pues se les pueden salir las cosas de control en cualquier momento, ¿no? Uh-huh. Digo, al final hoy ya pues repiten el proceso, ya lo votan, ya lo pasan. Sea, pero pues la vergüenza de ayer se les tambaleó. Sí, se les tambaleó. Tú decías yo no tengo tanta seguridad de que se haya sido así. A mí me parece que fue más bien un mensaje a la presidenta, ¿no? ¿Quién está al frente de la Cámara? Bueno, de Morena en la Cámara. Y creo que ahí fue el tema, ¿no? Decirle, el día que queramos, te quedas sin la mayoría de nosotros, aunque seamos más los morenistas, ¿no? Yo creo que fue ahí el tema. También lo señalaban que podría haber sido 2 estados que estuvieran ahí bailando, pero para mí sí fue más un asunto, un mensaje bastante poco cuidado y poco velado, un mensaje para decirle, pues si tú no sigues haciendo o poniendo el pie en nuestras aspiraciones electorales, podemos detenerte lo que mandes. Uh-huh. Sí, yo expreso. ¿Pero crees que pese tanto? O sea... Las pasiones matan, Pati. Claro, o sea, es que aquí lo que se juega son muchas cosas, pero entre otras, las pasiones. Y yo fuerte, creo, Jenny, sí, claro, porque ahí me parece que el tema es ese, ¿no? O sea, lo que está doliendo no es el señalamiento, ni, o sea, no. Es que eso ya sí es una bola de nieve enorme. Exacto. Que no es o sea, bueno, tú que traes todo el tema de género, o sea, yo siempre he tratado como de defender ese tema de, güey, no necesariamente, siempre nos acaban diciendo que así, si fuera un hombre dirían que buenas relaciones, así, cuando es una mujer siempre va por allá, pero es tan grande que ya está muy normalizado, o sea, ya está dado por hecho, ¿sabes? O sea, ya ni siquiera hay beneficio de la duda en ese discurso, ¿no? Sí, yo creo que también Morena necesita verse en el espejo del PRI, porque hay muchos paralelismos, y cuando el PRI estaba como partido hegemónico y tenía el control de las cámaras y de absolutamente todo, la oposición realmente no tenía mucho que hacer y los contrapesos surgieron al interior del mismo partido. Sí, entonces, claro. Hoy lo que está pasando es que si hay diferencias políticas, se van a ver en ese tipo de acciones. Si hay algún tipo de vendetta política, se van a ver en ese tipo de acciones. Si hay una falta de capacidad, que yo creo que también es una falta de capacidad de Adán Augusto, o sea, aunque él haya puesto sobre la mesa que pudo haber sido un mensaje siciliano a la presidenta, de cualquier forma, mensaje siciliano o falta de capacidad política para sacar esa votación, a él no lo deja bien parado. Y la cara de Noroña cuando se canta la votación fue así de ¿cómo, güey? O sea, no logramos los votos. A mí en diputados no me hubiera
pasado, porque él podrá hacer lo que quiera, peleado con la presidenta, pero él sabe cómo operar en tribuna. Y lo que se vio con Adán es que pues no y le es salieron increíble las cuentas. porque fue secretario de Gobernación Nacional, o sea, no me vas a decir que no sabe operar una votación, que además no era una votación, pienso yo, tan difícil, ¿no? difícil, Y ¿no? ya O no sea, estábamos hablando de la reforma judicial. Claro. No había una pelea. Y no la otra peleas. es que haya estado demasiado distraído, o sea que también es Eso fue lo que yo pensé. O sea, a mí lo primero que me llegó a la Las mente pasiones. antes de ir, aunque sea pues mira, pasiones o intereses políticos personales, porque al final pues hay Sí, claro. proyectos, siempre todos los políticos, sobre todo los muy poderosos, juegan cartas abajo, ¿no? Sí, claro. Para gubernaturas, Y para empiezas presidencias. a ver. Sí, empiezan a apoyar perfiles que pueden Sí, ver claro. y tratan de ser los primeros en apoyarlos sí. para tener prebendas Claro. monetarias Y que o de poder. Dentro de los grupos que se dan dentro de Morena también está eso, ¿no? El poder configurarse y posicionarse. Y si a una de sus principales alfiles de grupo político le están atacando, a lo mejor sí había una distracción de operación política que Claro. no le permitió Y se operar le fue. legislativamente. Claro. Porque sí, o sea, es un hecho que Andrea, como muchos otros políticos, están muy alineados a Dan Augusto, lo operaron a su favor en la precampaña y que se han visto vinculados a él de manera muy cercana, independientemente de lo que digan, políticamente sí, Sí, son sí. parte de un grupo político. Sí, Andrés está en ese grupo político. Y por él la supuesto. va a defender, ¿no? Entonces creo que en esa parte sí es muy importante el que se vean en ese espejo de hace muchos años de un partido que se terminó engullendo desde dentro y que Desde si dentro, ahorita ajá. no empiezan como que a separar que no es año electoral y que tienen que sacar primero todas esas cuestiones para mantener pues el agua en calma y puedan seguir con sus ambiciones políticas, se les va a hacer bolas el engrudo. Y Adán Augusto empieza a tener pactos pues con el Verde, con el PT. Lo vimos, por ejemplo, en la votación por la reelección, que decidieron, o sea, deliberadamente no sacarla como la quería la presidenta, que fuera a partir de ya, y sacarla hasta el 2030. ¿Para qué? Para ayudar a sus partidos aliados, el Verde y el PT, a mover todavía, a sacar sus últimas fichas en las siguientes elecciones. Pero fíjate cómo eso también tuvo mucha relación y conexión con el discurso de ayer de la presidenta en la mañanera. O sea, ella dice, Sí. voy a mandar la carta para pedirles lo de Andrea, que ponga reglas claras. Y ya de paso, o sea, así como... que ya que ponga el estamos en consejo esto... lo de la reelección. Exactamente, o sea, esos dos temas van muy unidos. Ellos a lo mejor no nos los han dicho o lo que sea, pero esos dos temas ahí en Morena están causando demasiado ruido y están generando una ruptura entre el Senado y la presidenta. Y yo creo que, sí, como bien dice Marisol, si no logran salvarlo en este año que no es electoral, el año que lo sea va a ser complicadísimo. Bueno, Sí. la presidenta tendrá que ponerles un estate quieto y mover las fichas que tenga que mover para que no le sigan jalando. Si es que no? lo desea hacer, Porque porque en además- muchos casos da la impresión de que está bajo la orden de algún otro líder en Morena, ¿no? Yo creo, Jenny, que en mi percepción, que ya no hay duda de que la presidenta toma sus propias decisiones. O sea, Yo creo que pienso sí lo ya- mismo que tú. Sí, Yo Después de pienso lo que, mismo o sea, tú. es mi percepción, porque al principio sí. A ver, nunca me ha gustado ese discurso porque ya sabes que siempre a huevo alguien te tiene que Sí. y no te tienen que decir. No, pero pero decía, no es eso. No, pero decía, bueno, es un grupo político Claro. también. Al final ella Con Un grupo intereses, político, con al grupo intereses. de Andrés político que Manuel. se sacó la selfie en lugar de saludarla. Sí, sí, sí. O sea, son... pero es un grupo político y decía, bueno, al final. Pero creo que ahora sí, a ver, la presidenta tiene cosas más importantes que ha sacado muy bien, como el tema de lo de Donald Trump, ¿no? Los De los aranceles. aranceles y lo que quieras. Y de repente voltea y dice, ¿qué están haciendo aquí? Sí. Así no se hace así. Y ya, y regresa a su tema mucho mil veces más importante, Sí. ¿no? Yo sí creo que la presidenta ha sido muy analítica. Ella, creo que todas estas acciones la distraen de lo que ella tendría que estar enfocada, ¿no? El meterse a estos temas es como la mamá que Sí, no lo sé, que iba a quiere decir. ponerse la casa en orden y de repente los niños ya están haciendo un desastre cuando ella ya terminó de ordenar un cuarto, ya se fue a la cocina y ya empezaron otra vez a tirar todo, ¿no? O sea, creo que ella... están haciendo que en lugar de que la presidenta y el gobierno de la república se saquen dieces, yo sé que hay mucha polémica y que todos los gobiernos son perfectibles, pero que va bien, se esté distrayendo y le esté dando todos los elementos a la oposición para agarrar esos errores que no son parte de ella, de su ejercicio de gobierno, para usarlos en contra de ella. Y creo que eso está muy mal, porque son ambiciones políticas, son conflictos políticos, diferencias personales, que en este momento no deberían tener lugar, porque hay muchos temas muy importantes. O sea, Ahora sí, perdón. Sí, No, sí. cuando tienes temas tan graves como los feminicidios, las desapariciones, la crisis de seguridad, Los aranceles. los aranceles,
una crisis en el sistema de salud y están distraídos por esos temas de sí, que son pequeñitos políticos. O sea, de verdad es que yo que la presidenta sí diría, oigan, ayúdenme también ustedes. O sea, ahora también hay otra cosa, o sea, si lo pensamos bien, el ejemplo de los actos anticipados de campaña sin castigo lo puso Morena en la elección pasada. Claro. Todos, güey, ¿no? O sea, ya sí, es el antecedente. Todos, incluida la propia presidenta de la República. Sí, claro. Sí, acuérdense las bardas con la colectiva. Salían las bardas, salían los espectaculares. A ver, esto ya sobrepasó los límites con lo de Andrés Chávez, porque estamos hablando de un tema de dinero, de mucha inversión, de salud, o sea, hay muchos no lo disimuló, los demás todavía lo disimulan. Que dice que te entrevista una y te ponen juegas en el marco de la delgada línea legal. Y ella como que se le olvidó ocuparon vacíos legales. Sí. Ella no. Y ella dijo, me voy como gorda en tobogán. Pero bueno, no es año electoral, no creo que pase nada. No creo que Oigan, vamos a ir a un corte y regresamos. Estamos justo a la mitad del programa de Off the Record. Quédense con nosotros. Vamos a este corte y volvemos a seguir platicando de los temas más polémicos. Hola ciudadanos, queremos recordarte que estamos aquí para escucharte. Si tienes algún reporte, sugerencia o problema en tu comunidad, no estás solo. Es muy fácil, mándanos un mensaje por WhatsApp al 2225 72 90 74. Queremos saber lo que piensas y cómo podemos ayudarte. Tu voz es importante y juntos podemos hacer la diferencia. No lo pienses más, envíanos tu reporte al 2225 72 90 74. Tu comunidad, tu voz, tu bienestar. Desde hace 9 años, iniciamos con la primera emisión de Zona Cero. Ahora, todos los domingos, en punto del mediodía, los invito a que analicemos, a que discutamos los temas más importantes de Puebla y de México. La cita, recuerden ustedes, es todos los domingos en punto de las 12. Amigos, no se pierdan Off the Record todos los lunes a las 8:30 de la noche. Un grupo de amigos y periodistas analizando, desmenuzando lo más importante que ha sucedido en la semana en política, sociedad, en Puebla, México y el mundo. A través de TVI nos puede usted ver todos los lunes. La va a pasar bien y además se va a divertir. Somos TVIN. TVIN es la revolución de la televisión digital en Puebla, México. Somos la primera y única plataforma over the top en la región, ofreciendo una experiencia única en entretenimiento y noticias. Con nuestra aplicación disponible tanto para iOS como para Android. Lleva Puebla contigo a donde quiera que vayas. Contenido exclusivo y diverso. Programación diaria. Disfruta de una amplia gama de programas que cubren desde noticias locales, política, hasta entretenimiento, deportes y cultura. Talento local. Conéctate con el mejor talento de Puebla, incluyendo a los líderes de opinión e influencer. Interactividad. Participa en encuestas y debates en vivo y siente la emoción de ser parte de nuestra comunidad digital. Transmisión en vivo y on demand. No te pierdas ningún momento. Mira transmisiones en vivo o accede a nuestro catálogo on demand. Calidad HD. Disfruta de una experiencia visual superior en HD, optimizada para tu dispositivo. Notificaciones personalizadas. Mantente informado con alertas personalizadas sobre tus programas y noticias favoritas. Interfaz amigable. Navega fácilmente a través de nuestra interfaz intuitiva. Compatibilidad. Disfruta TVIN en tu iPhone, iPad o dispositivo Android. Únete a la comunidad de TVIN y sé parte del cambio en la televisión digital. En Off the Record para seguir platicando a gusto de lo que está sucediendo. Y vamos a hablar ahora de un tema que está todo concatenado. A ver, tiene que ver con el clima de violencia que lamentablemente sigue existiendo en contra de las mujeres, no solamente en Puebla, sino también a nivel nacional, que tiene que ver con esta captación de personas a través de ofertas falsas de empleo, que viene ligado al tema de las desapariciones, que pienses que algo sucedió y que además se acabó vinculando al cierre de vialidades tan importantes como la México-Puebla por mujeres u hombres o personas
desaparecidas en el estado. ¿Con qué empezamos de todo esto, Marisol? Pues, danos orden, ordénanos el relajo. Yo creo primero sí que por decir que las desapariciones son un problema súper grave en el país. O sea, hay un registro de 126,000 personas desaparecidas, que como que se las tragó la tierra, nadie sabe qué onda con ellas, y hay mucha falta de coordinación y de acción institucional en las acciones de búsqueda. O sea, en el gobierno anterior vimos que hubo un desmantelamiento muy sutil de la Comisión Nacional de Búsqueda. Sutil pero duro, porque les redujeron presupuesto y demás. Corrieron a la titular. Y era una excelente titular. Y ahora vemos a la presidenta que llega a Teuchitlán, siguen las desapariciones en todos los estados, a decir, a ver, esta área de la Comisión Nacional de Búsqueda es tan importante que aparte de que está en gobernación, se le necesita equipar. Entonces dice, vamos a aumentar presupuesto, vamos a aumentar personal, da indicaciones a todo su gobierno que lo que necesita la Comisión Nacional de Búsqueda... Se da cuenta que no hay ni bases de datos. Había un vacío institucional en el tema de búsqueda. O sea, el problema es tan grande y era una comisión tan reducida para hacer frente a un problema que necesita un gran aparato estatal atendiendo a ese tema. Entonces creo que el primer tema es que se subestimó el problema de desapariciones en el país, tanto que los familiares, las madres y los padres se tuvieron que convertir en buscadores de hijos y de hijas o de familiares y se pusieron a hacer el trabajo que no estaba haciendo el Estado. Entonces, cuando hoy vemos que están pasando estas cuestiones de que sí, las ofertas laborales falsas, que es el mismo hilito que llegó en Teuchitlán, que llevó a muchas víctimas a llegar a Teuchitlán, que lo vemos hoy en Puebla, ¿no? Con estas ruedas de prensa que dieron colectivas feministas, Voz de los Desaparecidos, que tienen asentada a la mujer ahí, que da el testimonio de que a mí me captaron, o sea, esta mujer que la tuvieron, dizque para una entrevista de trabajo como edecán en el estacionamiento del Walmart de aquí Reforma, y que de repente la suben y le dicen, es que ahorita va a ser tu primer evento, te vamos a llevar, y entonces ella se sube y la llevan a un motel, abusan de ella tumultuariamente, la graban y luego empiezan a extorsionarla diciéndole, si tú no nos das tanto dinero, esto se va a filtrar en un sitio porno y obviamente en redes sociales. Entonces esto, en ese caso, ya ella, si no lo denuncia, porque sí lo fue a denunciar ante la Fiscalía, podría haberse convertido ya en una víctima de una red de trata. Y las desapariciones, y por eso es tan importante fortalecer a las comisiones estatales de búsqueda, así como se están fortaleciendo a la nacional, tienen un área que es el área de análisis de contexto. Esas áreas de análisis de contexto tienen que hacer un análisis minucioso, detallado, de las causas que están generando la desaparición. Y nosotros en Puebla estamos en un corredor, Puebla-Tlaxcala, donde se atraviesa la trata. Entonces, esos temas, o sea, se tratan con inteligencia. Aparte de lo que analice la unidad de análisis y contexto, la vinculación con la Fiscalía y la Comisión Especializada de Personas Desaparecidas de la Fiscalía, y todavía más importante, la forma en la que tienen que articular las comisiones especializadas de búsqueda de personas en los municipios, no solamente los que tienen alerta, los 217. Entonces, si esas comisiones no están creadas y desaparecen unas niñas en algún municipio, como en San Martín o como por aquí, lo que piensas es que pasa, que algo les pasó. Porque además es muy probable. Claro, y si los pobladores no saben que en su municipio hay una comisión de búsqueda, esa comisión de búsqueda nomás los nombraron, pero no los capacitaron, no tiene nada de elementos para accionar, entonces, ¿de qué sirve que estén las comisiones si no están funcionando? Ahora, si están funcionando, ¿por qué los gobiernos no están haciendo la labor de comunicación de decirle a su gente, si desaparece alguien o tienes sospechas de que desaparece, es el protocolo, aquí es donde tienes que acudir? Entonces, creo que es ese vacío institucional que se ha generado en la atención de las personas desaparecidas lo que ha provocado esta bola de nieve que va escalando, porque quienes desaparecen personas ya se dieron cuenta que pueden cometer delitos y mientras no encuentren el cuerpo no hay delito que perseguir, y ese es justamente el problema al que nos enfrentamos hoy, y que en los casos que estamos viendo de ofertas laborales dirigidos a mujeres están vinculados directamente con trata. Sí, con trata. Estaban precisamente diciendo eso, que están vinculados con trata. ¿Qué decías? Además, bueno, nada más un poco abonando a lo que decía ahorita Marisol. Puebla tiene una particularidad que el país no la tiene, que es el asunto de que en Puebla desaparecen más mujeres que hombres. La tasa es muy pequeña, 50.1 sobre 49.9, pero hay más mujeres que desaparecen aquí. Generalmente desaparecen los hombres en una edad laboral, etcétera, etcétera, pero en Puebla desaparecen más mujeres que hombres. Eso creo que debería ser un foco de atención muy grande para las autoridades actuales, ¿no? ¿Por qué desaparecen más mujeres aquí? Es el único estado en el país que tiene ese tipo de señalamiento. Y obviamente los vacíos jurídicos pues llevan a la gente
a un arrebato de desesperación. Hemos escuchado muchísimos relatos de la incertidumbre que le genera a las personas no saber qué pasó con su familiar, ¿no? Entonces yo creo que esa desesperación inicial, todo lo que se ha escuchado, aunado a los casos de violencia que vemos todos los días, pues sí llevan a los papás, a los familiares, a los vecinos, a terminar haciendo cosas que terminan, la verdad, sí, dañando muchísimo a la sociedad, pero que han logrado de alguna manera poner en el foco el tema. O sea, de alguna manera, enojadísimos o no, porque son 7 horas cerradas la carretera, la gente se entera que está cerrado porque están buscando a 3 niñas. Puede ser que te enojes cuando te digan, no, pues es que andaban, fueron al centro, se fueron a pasear. Sí, pero al final tienes a la población buscando a esas 3 niñas, ¿no? Y creo que va a pasar mucho tiempo antes de que los estados o que el Estado con mayúscula pueda tener la fortaleza de demostrarnos que está haciendo algo por encontrar a los desaparecidos. Va a ser o que esté haciendo algo articulado por encontrar a los desaparecidos. Sí, ¿no? Porque pareciera que no. Pareciera que la percepción es que no, ¿no? Que al contrario, quieren desaparecer estadísticas, quieren disminuir casos, quieren negar fosas clandestinas, lo que pasó en Teuchitlán me parece que fue demasiado mal cuidado. De ejecución, casi comparados con Auschwitz, ¿no? Ajá, y estuvo muy mal cuidado. Llevas a la prensa y a las madres buscadoras a un lugar que acabas de limpiar. Yo no sé si era un protocolo adecuado, no lo sé. Pero lo que me queda claro es que la gente... ¿Quién tuvo esa grandiosa idea? Exactamente. ¿Quién fue la brillante idea? Casi Flores Cassés y el Lorete Mola entrando de limpiar la zona y después llevar a la prensa, ¿no? Sí. O sea, casi hacemos un picnic ahí. Sí. O sea, no, me parece que es indolente, es insensato. O sea, y tienes esos errores tan grandes. Obviamente que cuando desaparece un familiar o un vecino, pues... toda esa memoria colectiva se shock y dices, cerramos la avenida. Se va a aparecer en una fosa y cerramos. Sí. Pero decíamos... Bueno, si va a aparecer en el mejor de los casos. Que piensas como, bueno, yo imagino que lo primero que piensas es, si se llevaron a mi hija, a mi hijo, pues antes de que lo saquen del Estado. Sí, porque así opera el tema de trata, se lo llevan nacional e internacional. Sí. Porque ha habido casos antecedentes aquí en Puebla, con cierres en la autopista México-Puebla, sobre todo en la zona de Santa Rita Tlahuapan, donde ha habido casos de niños que se han llevado, cierran la autopista y los niños aparecen, ¿no? Entonces, que sí son casos en donde el niño había sido sustraído por alguien y ante la presión, pues lo suelta, ¿no? Entonces, ante ese antecedente, pues lo que la gente piensa es, pues tenemos que hacer algo antes. Y en las primeras horas, ¿no? Así es. Sí, y decíamos y creo que lo hablamos en un programa anterior, que ya se sabía en el caminito, o sea, que lamentablemente el cierre de la Puebla Atlixco en su momento marcó un precedente, porque era un antecedente porque decían, los encontraron, solamente cuando las encontraron la abrieron, y al otro día había 4 cierres o 4 manifestaciones de personas desaparecidas buscando la misma solución. Y que mira, al final, en los casos de los que estamos hablando específicamente de esos casos, pareciera, porque no tenemos claridad sobre todo del primero, de la autopista Atlixco, que se habían ido por voluntad propia, ¿no? Entonces, ante esta presión, pues regresan, ¿no? Y entonces, cuando tú le preguntas al familiar, oye, pero cerraste, afectaste a cuánta gente, sobre todo este cierre que fue muy, muy largo, al final el familiar dice, pues no importa, o sea, porque regresó. Claro, y creo que para él es justificable, ¿no? Y funcionó, claro. y si como mamá, como papá, yo creo que yo haría exactamente lo mismo, o sea, si tengo que cerrar... Sí, y yo creo que cierran porque no hay alternativa, o sea, no tienes otra alternativa, porque dices, voy a denunciar, claro. Llego a fiscalía, las 3 horas que te vas a sacar en la fiscalía, mejor cierras la calle, sea, claro, así es. Cuando llegan ellos antes. Cuando haya una alternativa, cuando realmente los gobiernos entiendan, como pasó con la alerta, que se negaban a recibir la alerta porque el costo político y no sé qué, vieron que al momento de que se emitieron las alertas las tenían que acatar porque ya es una política pública que se tiene que estar respetando, reportando y demás, pues vieron que ni modo, no les quedaba de otra más que aceptar que sí tenían un problema de feminicidios. Y en el tema de desapariciones, si bien no hay una alerta como tal,
se tiene que aceptar, primero los gobiernos tienen que aceptar que tienen un problema de desapariciones y que creo que eso es lo más importante que ha hecho la presidenta. En lugar de tapar el sol con un dedo y decir, no, que la oposición y que, no. O sea, sí tenemos un problema muy grave. Teuchitlán lo puso sobre la mesa, que si la Fiscalía de Jalisco, que si el gobierno, ya no es echar culpas, es decir, a ver, vamos a hacer algo. Y creo que los gobiernos locales, todos tienen que primero aceptar que sí hay un problema de desaparición, analizar las causas y ver los mecanismos que les ofrecen a la ciudadanía para poder denunciar y atender ese tipo de problemas. O sea, cuando va a hacer erupción el volcán, la población sabe los protocolos de acción ante una contingencia. Así, salvo su obvia proporción, también se tienen que socializar con la población cuáles son los mecanismos, los protocolos que pueden seguir en caso de tener a una persona desaparecida. Ahora que vemos a muchas personas haciendo labor de búsqueda, lamentablemente ante el problema que tenemos, también deberían capacitarse a más personas para hacer acciones de búsqueda. ¿Por qué? Pues porque de repente toca a todos convertirse en buscadores. Entonces creo que este es un problema que sea subestimado, que sea pateado un poco así como, si no lo veo no existe, no. O sea, porque nos termina engullendo. Pasa lo de Teuchitlán, o pasan otras cosas como lo que ya está pasando ahorita, de que estas mujeres que están dando sus testimonios salieron. Pero ¿qué hubiera pasado si en lugar de dejarla libre y pedirle un dinero por no filtrar el video, se lo hubieran llevado? Desapareció. Claro, ¿y quién te busca? ¿Y quién da el testimonio de ese tipo de captación? No, qué terror. No, por eso se celebra. O sea, al final la línea, yo sé que a muchos les molesta y acaban diciendo, no, ya ven, pues ¿qué querían? O sea, ¿cómo las querían encontrar para que estuvieran conformes con la información, ¿no? O sea, al final, pues sí hay un fondo atrás de que una niña, mujer, hombre, quien sea, se vaya de cualquier lugar sin avisar. O sea, por alguna razón te estás yendo sin avisar. O sea, no es nada más siempre un berrinche, una decisión. O sea, hay falta de confianza, a veces muchos problemas de violencia familiar. El niño del Mercado Hidalgo, que no ha aparecido, el que vende gelatinas, el de 14 años, tiene un problema de violencia familiar atrás. O sea, yo creo que sí hay algo mucho más profundo. Y otra cosa decía es, bueno, pues casi el 99.9% de los feminicidios se fueron con el novio. O sea, eso no es garantía de que vayas a estar bien, ¿no? Claro. O sea, al final, pues como muchos se cometen por parte de tu pareja, o te vas con tu novio o con tu esposo a tu casa y te matan ahí. O sea, no es ese tema de que estén a salvo de haberse ido, porque si también si un hombre te convence, manipula, más grande, más chico de tu edad, de irte sin avisar, bla, 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 hemos visto todo lo que ha pasado. Finalmente Tlaxcala es el caso, o sea, ese es el modus operandi, ¿no? Que te enamoran, o sea, no es un tema de que te lleven a la... es todo un proceso de decir, se va con el marido, con el novio, ¿no? O sea, y yo creo que por eso este tema de las unidades de análisis de contexto son tan importantes, porque cuando tú tienes un análisis, una inteligencia sobre un problema social, te permite identificar las causas y generar posibles soluciones a través de política pública. O sea, si vemos que es un problema vinculado a la violencia familiar, entonces se empieza a trabajar, por ejemplo, desde el DIF, desde Secretaría de las Mujeres, desde los ayuntamientos, pero si no sabes cuáles son las causas y todo es suposición y revictimización y de seguro se fueron, no sé, con el novio, se fueron de pinta o esas cosas, se subestima. Entonces ya no es de suponer, es que se necita saber y para saber hay que medir. Decía María Luisa que, por ejemplo, ella cuando empezó a buscar a su hijo, le decían que pues a lo mejor estaría en malos pasos, el hijo de ella desaparece en el Triángulo Rojo y que a lo mejor estaría en malos pasos y bla, bla. Y entonces ella decía, bueno, ok, si mi hijo es un delincuente y usted tiene información para asegurar, presumir que es delincuente, está bien, tráigamelo a la cárcel, pero quiero verlo vivo, quiero verlo, ¿no? O sea, que sea un delincuente no lo exime de que me lo tenga que entregar, ¿no? Y creo que ese es el problema, que realmente no estamos... Hay casos que tienen 4 o 5 años en la búsqueda de personas o más. Entonces sí, mientras no se pueda avanzar en dar la respuesta, pues no. Y creo que también sería bueno que los casos en donde sí se pueden localizar bajo las circunstancias que sean, se puedan comunicar, ¿no? Es decir, se pudo localizar a esta persona. Ya los detalles, pues ya cada quien quedarán en la cárcel. Sí, o sea, los dicen exacto. Vivo, y eso es lo importante, ¿no? Y todo pues es al interior. Lo demás es morbo. Apenas justamente Jalisco mandaba un comunicado en donde localizaron a una menor de nombre Génesis, me parece, que había sido extraviada aquí en Puebla. Y me pareció interesante que lo pudieran dar, la manera en que lo dieron, ¿no? Porque fue, aquí está la menor, está sana, que vengan por ella. O sea, el resto no le importa a nadie más, ni cómo llegó, ni con quién llegó, ni si... O sea, aquí está y está bien.
Y eso me pareció interesante y creo que son parte de las prácticas que es la deberían forma en la que aplicar. se tendría que comunicar, que ya no sé cómo la otra vez Marisol en una entrevista que decía, bueno, güey, ¿qué decidimos o cómo? Sí. Pues así apareció That's All, El porque hecho. vamos al tema morboso que ¿Con quién iba? ¿De dónde sacó? se fue, qué Revictimiza. condiciones, revictimiza. Sí, sí. Hay un libro buenísimo de Laura Baeza que se llama El lugar de la herida, que plantea además es la historia en Tlaxcala, plantea muy bien cómo hacen esta captación de mujeres, que me acordé por lo que decía Patti, de a ver, el tema es que se van por voluntad, y neta quieren estar ahí por voluntad, pero están enamoradas, violentadas, manipuladas, creyendo que lo que están viviendo ahí es amor y que las o sea, de verdad están, algunas, no todas, sí están buscando la manera de salir de la red de trata, pero hay muchos que están ahí voluntariamente. Y, ¿no? y otras cosas que creo que también sería mucho la georreferenciación. Por ejemplo, ahorita que citabas este libro, también hay una periodista en el Estado de México que trabajó mucho sobre el canal de Aguas Negras, ¿no? De Río de los Remedios. Y a ella le llamó la atención porque era periodista de lo que nosotros conocemos como comodín, y entonces la mandaban hoy a cubrir una cosa y mañana otra y así. Sin fuente. Sin fuente. Sin y cada fuente, que le sin tocaba nada. cubrir al compañero que descansaba de seguridad, le tocaba ir a cubrir feminicidios en esa zona. Y entonces a ella le llamó mucho la atención que fuera una cuadra, solo una cuadra, en donde todo el mundo reportaba la última vez que las vieron. Y bueno, ya después se supo otras cuestiones, ¿no? Y en la historia es eso. Yo creo que si podemos focalizar en dónde están desapareciendo, hace rato lo decían con mucha claridad, ¿no? Está el caso de Atlisco, cierta zona de Atlisco, está cierta zona de Texmelucan, cierta zona de Santa Rita. O sea, si podemos ir focalizando en dónde están desapareciendo estas mujeres, creo que nos podrá ayudar mucho a tener una visión mucho más general de qué está pasando ahí o por qué en esa zona están desapareciendo precisamente las mujeres, ¿no? Sí, claro. Y, por ejemplo, también hay otro tema que tiene mucho que ver con que no hay nada de protocolo, nada de base de datos, a nadie le ha importado hasta el momento. Si lo logran cambiar, va a ser un gran cambio, porque, por ejemplo, me decía el exfiscal Gilberto Higuera en alguna ocasión, ¿sabes cuál es otro problema? Que vienen aquí y reportan a un familiar desaparecido, y que aparece y no nos vienen a decir que ya apareció. Sí, claro. Entonces traigo, o sea, no es la mayoría, no estoy diciendo aquí que de verdad no desaparezcan, sino que también hay una cifra ahí en la que por pena, por dejadez, porque cómo voy a ir a decir, porque no está en la ley ni siquiera establecido que o falta de seguimiento, pues ya volvió. Entonces, con la gente que traigo en la fiscalía, ¿qué hago? Le doy seguimiento para ver si ya apareció, o sea, voy y busco. Sí. Porque ya después ya ni nos quieren tomar la llamada. No, ya, nada. Claro. Porque no hay ese tema también de responsabilidad de decir, híjole, y se tienen que fortalecer las fiscalías especializadas de búsqueda de personas, ¿no? De desaparición de personas, más bien. Se crean las comisiones, pero las comisiones no son las responsables. O sea, la responsable es la fiscalía especializada. Y vemos a las fiscalías de repente rebasadas. O sea, entre que hay revictimización, que ya los funcionarios perdieron sensibilidad, ya no les mueve. Pero también hace falta más recurso. Todo este tema de la reforma judicial está bien, pero también se necesitan las reformas a las fiscalías. Y mientras las fiscalías no estén lo suficientemente fortalecidas en temas jurídicos, humanos, materiales, para poder hacer frente a un problema en crecimiento, pues vamos a tener este problema, porque claro, dice, me pongo a buscarlos o me pongo a dar seguimiento. O les hablo a todos y compruebo claro, que de verdad sí estén o que de verdad no estén, ¿no? Y este tema yo creo que sí tiene que pasar por un rediseño, o sea, así como ocurrió un diseño de una alerta por violencia feminicida, violencia de género, se necesita también la emisión de alertas por temas de desaparición, porque si no se visibiliza el tema, no se obliga a las autoridades a atenderlo, queda como a la buena voluntad, y si nos quedamos a la voluntad política, pues no va a pasar, va a haber uno que sí lo tome en serio, pero va a haber 3 que no, y el problema va a seguir creciendo, ¿no? O sea, estos problemas crecen a medida que hay un vacío legal, y un vacío institucional, y un vacío de poder, y un vacío de voluntad política. Entonces creo que de eso ha habido mucho, porque es como, les digo, o sea, hacerse los que no ven y no existe, pero claro, mientras las personas siguen desapareciendo. Entonces creo que sí es muy importante que se empiece a valorar esa idea de la emisión de una alerta por desaparición, que sí es un costo político, que sí va a impactar, pero pues o tu elección o la desaparición de muchas personas más, y creo que ese ya no puede ser entre uno u otro, o sea, tienes que atenderlo porque es parte de los problemas, así como atiende salud, seguridad, educación, la desaparición también es un problema. Y creo que ahí es uno de los pies de los que cojea, ahí sí el gobierno federal, lo ha estado llevando muy mal hasta ahorita.
Sí, creo que, al final de cuentas, pues los últimos casos, o sea, el tema han salido de, bastante mal mediáticamente. Al final creo que han destapado todo lo que había abajo, que como bien dice Marisol, o sea, ahí estaba, pero pues nadie volteaba, no existen, o sea, sí creo que en esa parte, pues sí han estado, como bien dices, muy cojos. Lo cierto es que al final, pues el que se destape y todo el escándalo que se generó después de lo del rancho, al final de cuentas, pues hace que se visibilice, ¿no? Uh-huh. Y quizá genera en la sociedad esta situación de que en cuanto se te desaparece el familiar, empiezas a pensar una serie de cosas y generas estas reacciones como cierres y eso, pero al final yo lo que rescataría, me parece que estamos visibilizando un problema que ha existido por años y que muchas personas han levantado la voz. Es el caso de María Luisa con el colectivo de voz de los desaparecidos, pero que no habían sido escuchados y que hoy, gracias a todo esto que estamos viendo... y hasta te marginan, sí. O sea, buscadora, estás marginada, ya ¿no? Que eres oposición. ¿Sí? O sea, claro. El tema de... Esto no es nuevo, o sea, viene desde las muertas de Juárez, desaparecían. Que no es hace un año, ¿no? De la década de los 90, 30 años, desde ahí se empiezan a elaborar protocolos, por ejemplo el protocolo ALBA, ¿no? Se llama ALBA porque las mamás les daba el alba buscando a sus hijas, o sea, buscaban hasta sin dormir, y ese protocolo que tiene elementos muy precisos de búsqueda de mujeres y de niñas que desaparecen, que no es igual a los protocolos de los desapariciones normales, general. Porque si te tardas estas 48 horas, ya está en otro país, güey, casi. Como la alerta Amber, ¿no? Que también tiene que salir súper rápido. El protocolo ALBA no se está implementando en todos los estados, o sea, incluso Puebla todavía no lo está implementando. Entonces, ese es un problema, porque ese protocolo ha demostrado una efectividad de más del 90% en Juárez, que fue donde se implementó para ubicar a las mujeres desaparecidas. Antes de que sean víctimas de lo que sea. Pero, a ver, eso fue desde los años 90 y estamos en 2025 y hay lugares donde todavía no aterriza. Entonces, creo que ese vacío es el que está generando que esto crezca. Y si no se atiende y si se sigue subestimando, va a seguir creciendo hasta que tengamos un Teuchitlán. Entonces, es muy grave. Pues chicas, les agradezco mucho por haber estado esta noche en Off the Record. Recuerden, nos pueden ver todos los miércoles a las 8:30 a través de los canales de YouTube de Intolerancia Diario, en Alcance Diario y en Ambas Manos. En las redes sociales nos pueden seguir a todas nosotras y nos vemos el próximo miércoles. No, es miércoles. Gracias. Ay, no, el miércoles no, nos vemos después de la Semana Santa. Nos vamos de vacaciones. Nos vamos de vacaciones de la Semana Santa. Así que después de la Semana Santa regresamos con Off the Record. Una semanita descansando de nosotros, pero hasta ahí. Muchas gracias a todas, chicas. Muchas gracias. Gracias a la producción.